Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase número 2 de diagnóstico por imágenes. Vamos a comenzar con el capítulo de tórax. Cuando estudiamos patología torácica, lo más habitual es que comencemos nuestro estudio con una radiografía de tórax, proyección frontal y lateral. La radiografía de tórax proyección frontal es una radiografía que se toma aproximadamente a 1,5 metros a 1,80 metros de distancia, con el paciente mirando hacia la placa en posición de bailarina de flamenco, es decir, con los codos separados y llevados hacia anterior para separar las escápulas. En la radiografía de tórax aparecen estructuras que se encuentran en distintos planos, por lo tanto el tamaño relativo de estas es diferente a la relación anatómica normal. En la radiografía de tórax vemos primero las densidades de partes blandas, las regiones axilares, las sombras mamarias, los espacios supraclaviculares. Posteriormente vemos el parénquimo pulmonar, la circulación pulmonar, la silueta cardíaca, la aorta, el mediastino, el diafragma y los senos costofrénicos. Aquí tenemos una representación de los pulmones en un esquema donde podemos observar que los pulmones son distintos a la derecha y a la izquierda. A la derecha hay 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y a la izquierda hay solo 2 lóbulos. Un aspecto importante es que, como son estructuras volumétricas, estas se sobreponen en la proyección frontal. El lóbulo inferior no termina en la cisura horizontal, sino que sigue hacia arriba y se sobreproyecta parte del lóbulo superior. Y por otra parte, el lóbulo medio a la derecha siempre se sobrepone al lóbulo inferior. De tal manera que siempre está justificado pedir proyección frontal y lateral. Aquí tenemos una radiografía en proyección lateral, donde se aprecia la silueta cardíaca. Sobre la silueta cardíaca se aprecia la aorta, dando su callado. Y debajo del callado de la aorta aparece un segundo callado, que es el callado de la rama izquierda de la arteria pulmonar, que se sitúa hacia posterior. También, si uno observa con atención, puede ver la sombra radiolúcida de la tráquea, que se continúa con el bronquio fuente derecho, mientras que el bronquio fuente izquierdo, como es horizontal, aparece como un círculo radiolúcido en el centro. Es importante mirar el espacio radiolúcido entre la aorta y la arteria pulmonar. Es lo que llamamos la ventana aortopulmonar, ya que cuando se ocupa por tumores, esa región se opacifica. También es importante mirar el espacio retroesternal, que tiene que estar radiolúcido en al menos sus 2/3 partes con respecto a la silueta cardíaca. Cuando uno toma radiografía de tórax, el diagnóstico diferencial más común es el que se refiere a los cuadros neumónicos. Cuando hablamos de cuadros neumónicos desde la perspectiva radiológica, tenemos 3 patrones fundamentales, lo que llamamos neumonía lobar, el patrón bronconeumónico y el patrón intersticio alveolar. La neumonía lobar corresponde a una zona de condensación que compromete lóbulo o segmento, bien delimitada. El patrón bronconeumónico corresponde a opacidades parcheadas que en general siguen la distribución segmentaria en ambos campos pulmonares, manchas en ambos campos pulmonares. Ese es un patrón de tipo bronconeumónico. Y el patrón intersticio alveolar se presenta más bien como un compromiso intersticial peribronquial
opacidades tenues y fino compromiso alveolar hacia distal. Los patrones lobar, bronconeumónico e intersticio alveolar tienen distintas frecuencias en distintos pacientes. Los patrones bronconeumónicos son más frecuentes en niños y ancianos. La neumonía lobar es más frecuente en adultos. Los patrones intersticio alveolar dependen del tipo de patología en general que se presente. Como ejemplos de neumonias lobares tenemos a Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia y Legionella pneumófila. Como patrones bronconeumónicos, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, hemófilos de influencia y los anaerobios. Y los patrones intersticio alveolar nos referimos en general a lo que se llaman las neumonias atípicas, Mycoplasma neumónica, Chlamydophila pneumonia y los virus. Y también aquí habría que incluir como patrón intersticio alveolar al coronavirus. Importante que hay algunas neumonias que conducen a cavitación y las más típicas son Staphylo aureus, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, los anaerobios y los bacilos gram negativos. Hay neumonias que conducen a émbolos sépticos, el ejemplo más típico es Staphylo aureus. Y hay patrones neumónicos que aparecen como neumonias redondas, y en ese caso pensamos en Streptococcus pneumonio y Klebsiella pneumonia. Aquí tenemos el patrón clásico neumónico, abajo a la izquierda, una neumonía lobar, un patrón regional, y arriba a la derecha observamos el patrón segmentario, el patrón bronconeumónico. Aquí tenemos distintos patrones intersticio alveolar, que hay un compromiso de engrosamiento intersticial peribronquial y opacidades parcheadas que en general se dirigen hacia la periferia. Aquí tenemos ejemplos de clamidia, varicela, influenza y micoplasma pneumonia, que característicamente tienen este patrón intersticio alveolar. Aquí tenemos, en cambio, un patrón neumónico, una consolidación del lóbulo inferior izquierdo en un paciente con una neumonía. Aquí tenemos un ejemplo en un TAC en que se puede ver las características fundamentales de una neumonía que corresponde a la condensación y la permeabilidad de los bronquios, lo que llamamos bronquiograma aérea. Entonces, consolidación y broncograma aéreo es característico de un foco de consolidación pulmonar, habitualmente por neumonía. Aquí tenemos otra radiografía en que nos muestra una opacidad en el lóbulo inferior izquierdo con características de una condensación y ustedes ven que es redondeada. El diagnóstico diferencial sería, por ejemplo, un tumor, un quiste diatídico y también podría ser una neumonía. Este es el TAC del mismo paciente en que aparece una zona de condensación en el lóbulo inferior izquierdo, densa, con bordes mal definidos, lo que nos lleva a pensar que eso es más bien una neumonía y no un tumor. Y observamos que tiene broncograma aéreo. Y nos dice que hay cierta permeabilidad bronquial. Y lo que es más definitivo de un aspecto neumónico es cuando lo tomamos la imagen con contraste y vemos que no hay ninguna distorsión vascular, los vasos pasan entre medio de la consolidación y eso es característico de una neumonía y no de un tumor. Aquí tenemos en cambio lo característico de un patrón bronconeumónico, opacidades parchadas en ambos campos pulmonares, con imágenes que adoptan el aspecto de pequeños nodulillos en la periferia que llamamos acinonódulos, e imágenes de árbol en brote, da aspecto de ramificaciones con flores. Eso es lo que llamamos árbol en brote y este es un ejemplo de un patrón bronconeumónico. Aquí tenemos una neumonía por Staphylococcus aureus y observamos abajo a la derecha una condensación y podemos reconocer cerca del hilio una imagen aérea que tiene broncograma aéreo y además hay un borramiento del seno costofrénico izquierdo.
Entonces es una neumonía con un absceso pulmonar y derrame pleural izquierdo, y eso correspondió a una neumonía por Staphylo aureus. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, quiero decir, vemos a nivel paramediastínico superior derecho una imagen aérea con un nivel hidroaéreo que corresponde a un absceso pulmonar por Staphylo aureus. Y abajo a la izquierda observamos un TAC en que aparecen imágenes nodulares con centro radiolúcido que corresponden a émbolos sépticos. Recuerden que el Staphylo aureus tiene dos formas de propagación, ya sea por inhalación y por propagación vascular, endovenosa. Y cuando ocurre una infección, ¿no es cierto?, por vía hemática de los pulmones, se producen émbolos sépticos que se manifiestan como nódulos. Aquí tenemos otra neumonía neumocócica, como pueden ver, émbolos sépticos cavitados en ambos campos pulmonares, con formación de lo que llamamos neumatoceles abajo a la derecha, en que se pueden ver imágenes cavitarias de paredes de aproximadamente 1 a 2 milímetros. Una neumonía cavitada extensa por Staphylo aureus. Aquí tenemos otras neumonias por Staphylococcus aureus, émbolos sépticos, ¿no es cierto?, diseminación hematógena de el Staphylo aureus. Arriba a la derecha vemos derrame pleural y vemos un hidroneumotórax en el pulmón derecho. Ahí vemos neumatoceles en la radiografía de abajo a la izquierda y vemos abajo a la derecha derrame pleural enquistado, formación de empiema y burbujas aéreas a nivel del espacio pleural. Aquí tenemos otra neumonía con un hallazgo muy característico que se llama el abombamiento cisural, que corresponde a una neumonía por Klebsiella pneumonia, que produce condensación y expansión del segmento comprometido, y ahí tenemos el abombamiento de la cisura horizontal, muy característico de Klebsiella pneumonia, consolidación, en este caso del lóbulo superior derecho, con abombamiento cisural. Aquí tenemos otro ejemplo de Klebsiella pneumonia, en que aparece una condensación en el tercio medio del pulmón derecho y que posteriormente disminuye su densidad central, apareciendo una zona de necrosis, entonces una neumonía necrotizante, que abajo a la izquierda en la radiografía se puede ver una imagen cavitaria con nivel hidroaéreo y corresponde entonces a un absceso pulmonar que se forma en una neumonía por Klebsiella pneumonia. Abajo a la derecha observamos el TAC donde ya aparecen las pequeñas burbujas aéreas cuando se está produciendo la necrosis del segmento comprometido. Aquí tenemos la neumonía en paciente hospitalizado, típica por Pseudomonas aeruginosa, un patrón bronconeumónico en general extenso con gran cantidad de complicaciones. Opacidades en ambos campos pulmonares, entonces zonas de condensación, broncograma aéreo presente y muchas veces se complica con derrame pleural o bien colecciones. Otras opacidades importantes que es bueno considerar en las radiografías de tórax y en el TAC de tórax es el derrame pleural. El derrame pleural aparece como opacidades con densidad en rango líquido que característicamente en la radiografía presentan una curva llamada la curva de Damoiseau, una curva parabólica que en general borra el seno costofrénico. Aquí tenemos la representación de estas curvas en TAC en distintas situaciones. Observen derrame pleural derecho, derrame pleural bilateral y una importante imagen que recuerden, que es el derrame enquistado en la cisura, que aparece como una imagen suspendida pseudonodular, en este caso en la cisura oblicua izquierda, tanto en los dos TAC que aparecen en la región inferior señalados con flecha.
Otras imágenes que hay que considerar y que son importantes en la radiología y en el TAC son las atelectasias. Las atelectasias pueden ser obstructivas, pueden ser compresivas, pueden ser adhesivas o cicatrizales. Las obstructivas se refiere al proceso cuando se obstruye la vía aérea y colapsa el pulmón adistal. Las compresivas son aquellas que se producen, por ejemplo, por compresión por un derrame pleural, adhesiva por falta de surfactante y las cicatrizales por irregularidades por fibrosis. Aquí tienes algunos ejemplos. Arriba a la izquierda, una atelectasia completa del lóbulo medio, que aparece con una imagen triangular paracardíaca derecha. Arriba a la izquierda tenemos una atelectasia completa del lóbulo superior izquierdo, que aparece completamente colapsado hacia anterior, borrando el contorno mediastínico. Abajo a la izquierda, señalado con flechas, obtenemos una atelectasia de tipo compresivo del pulmón izquierdo por presencia de gran derrame. Y abajo a la derecha tenemos una atelectasia cicatrizal que siempre es de tipo irregular con tractos de tipo fibroso. Un diagnóstico importante diferencial cuando aparece un pulmón completamente blanco en una radiografía es el siguiente. Tenemos que decidir si se trata de atelectasias o de derrames pleurales. La decisión de si es atelectasia o derrame se toma en función de que las atelectásicas son fenómenos de tipo centrípeto. Todas las estructuras convergen hacia la lesión. Es decir, cuando son grandes hay retracción de espacios intercostales, hay desplazamiento mediastínico, hay ascenso diafragmático. Así, por ejemplo, en estas dos radiografías que les mostramos, la de arriba a la derecha tiene una atelectasia completa del pulmón izquierdo. Fíjense cómo el corazón no se ve y se desplazó hacia el lado comprometido. Y la de abajo a la izquierda tiene una atelectasia completa del pulmón derecho con desplazamiento cardiomediastínico hacia el segmento comprometido. Aquí tenemos otras atelectasias con distintos patrones. En la radiografía de abajo a la izquierda vemos una atelectasia del lóbulo superior derecho. Arriba a la derecha observamos una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Y en el recuadro abajo tenemos una atelectasia segmentaria del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Aquí tenemos una atelectasia que es muy típica, que es la atelectasia del lóbulo medio. Observen ustedes cómo aparece una opacidad paracardíaca derecha en esta radiografía con borramiento del contorno derecho del corazón. Hay presencia de signo de la silueta. Y en la proyección lateral aparece como una imagen triangular densa que se dirige hacia el ilio. Todas estas imágenes triangulares en general hacen pensar en atelectasias. Y aquí hay un signo que es el signo de la silueta que corresponde al borramiento de las estructuras vecinas a una zona de colapso o a una condensación que aparece tanto en las neumonias como en las atelectasias. Aquí tenemos ejemplos de derrames pleurales. Observen los derrames pleurales libres con típica curva de Damoiseau y los derrames pleurales enquistados que aparecen como nódulos suspendidos en las cisuras. Abajo a la derecha vemos en el recuadro una pequeña imagen que nos muestra un nivel hidroaéreo en un derrame pleural. Cuando uno encuentra un nivel hidroaéreo en un derrame pleural, tiene que plantear que existe un neumotórax. Eso se trata de un hidroneumotórax. Si no existe neumotórax, el derrame pleural presenta curva parabólica de tipo Damoiseau. Aquí tenemos una radiografía de tórax en proyección frontal y aquí lo interesante es observar que el pulmón derecho es normal
Y en cambio en el pulmón izquierdo notamos que es hipertransparente y que aparece una fina imagen lineal que rodea el pulmón izquierdo y que corresponde a la visualización de la pleura visceral. Más allá de esta línea no hay parénquima pulmonar, lo que indica que esto corresponde a un neumotórax, aire en el espacio pleural. Habitualmente cuando hay neumonias pueden asociarse con otros tipos de imágenes, muchas veces que son imágenes de tipo cavitarios. Cuando existen imágenes cavitarias, existe un diagnóstico diferencial que es amplio. Aquí tenemos diversos tipos de imágenes cavitarias. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos imágenes cavitarias que presentan pequeños niveles líquidos en su interior que se describen habitualmente como imágenes en taza de leche y que tienen una cierta curvatura y que corresponde al líquido presente en bronquioctasias quísticas, arriba a la izquierda. Arriba a la derecha tenemos imágenes que parecen pompas de jabón, imágenes radiolúcidas con paredes no muy finas que dan este aspecto tan característico y eso corresponden a neumatoceles, probablemente secuelas de neumonía por estafilococo. Abajo, en cambio, tenemos un paciente con un enfisema pulmonar en que se aprecian imágenes radiolúcidas, grandes, de paredes muy finas, a veces no reconocibles, y que las hacen diferentes de los neumatoceles. Aquí tenemos otra imagen cavitaria, arriba a la izquierda, observan una imagen cavitaria de paredes bien definidas y que en su interior contiene y que en su interior contiene una imagen densa que si ustedes lo pasaran a radioscopía, esa imagen densa se movilizaría con los movimientos del paciente y corresponde a la colonización por hongos de una cavidad preexistente. Es lo que llamamos un micetoma, que habitualmente es por aspergilos. En ese caso hablamos de un aspergiloma o una aspergilosis saprofítica. Observamos la radiografía de arriba a la izquierda, en cambio, vemos una imagen radiolúcida de paredes relativamente gruesas, de bordes mal definidos y que tiene un nivel hidroaéreo, y eso corresponde a un absceso pulmonar. En cambio, en las radiografías de abajo vemos una imagen radiolúcida que es menos definida y que tiene contornos de aspecto geográfico y que en el TAC se aprecia como de paredes gruesas, bordes mal definidos, y esa es la imagen característica de una cavidad tuberculosa. Aquí en la radiografía y el TAC superiores aparece tumores cavitados. Uno podría confundirlos con abscesos porque aparece una imagen redonda con nivel hidroaéreo, pero observen las paredes. Las paredes son gruesas y de contornos mamelonados internos. Eso define a un tumor cavitado. Observen en el TAC la irregularidad de las paredes y los mamelones que protruyen hacia el lumen de la cavidad. Eso no es un absceso, eso es un tumor cavitado. En general, si las paredes son de más de 5 o 6 milímetros, más de 1 centímetro, uno puede asegurar con gran precisión que es un tumor cavitado. Otro diagnóstico diferencial de las lesiones cavitarias es el quiste hidatídico complicado. Cuando un quiste hidatídico no se complica, aparece como una imagen redondeada en el pulmón. Cuando entra aire entre la cutícula y la adventicia del quiste hidatídico, se produce lo que llamamos el neumoperiquiste. Y cuando se rompe el quiste hidatídico, aparecen niveles hidroaéreos con membranas flotantes que corresponde a lo que llamamos el signo del camalote. Aquí podemos observar en las imágenes de abajo, en las dos TAC con distintas ventanas,
vemos una imagen cavitaria que tiene nivel hidroaéreo y que tiene irregularidades flotantes y que corresponden a las membranas del quiste hidratético. Eso es el signo del camalote. Hablemos un poco de alteraciones de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es afectada por el flujo, lo que podemos llamar volumen minuto, y la resistencia pulmonar. Cuando la alteración primaria del flujo, cuando la alteración primaria es una alteración del flujo, se producen aumentos del flujo, que vamos a llamar pleonemia, y disminuciones del flujo, que llamamos oligoemia. Es importante tener en cuenta que para que un aumento del flujo provoque una alteración de la presión pulmonar, se debe aumentar en al menos 3 veces el flujo. Cuando hay hipertensión pulmonar, esta puede ocurrir por aumento del flujo, se aumenta más de 3 veces, y en este caso hablamos de hipertensión hiperkinética o hiperdinámica. Sin embargo, lo más frecuente cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar es un aumento de la resistencia pulmonar. Y esta puede originarse en el territorio venocapilar, en ese caso hablamos de hipertensión postcapilar o pasiva, o bien en el territorio arterial y hablamos de hipertensión precapilar, que puede ser por vasoconstricción reactiva, por hipoxemia o acidosis, o factores anatómicos, y en ese caso hablamos de hipertensión precapilar obliterativa. La hipertensión pulmonar entonces tiene dos causas: cambios en el volumen, cambios en la presión. Cuando hay cambios en el volumen, oligoemia se disminuye, pleonemia sí aumenta. Aquí tenemos ejemplos de oligoemia en que prácticamente no se ven vasos pulmonares a la izquierda, y a la derecha tenemos en caso de una pleonemia con un aumento de la circulación homogéneo en todo el pulmón. Aquí en cambio tenemos hipertensión arterial precapilar. La hipertensión precapilar se manifiesta por dilatación de las ramas primarias y secundarias de la arteria pulmonar, con afinamiento vascular periférico, con pérdida de la visualización de la vascularización en la periferia. Observen la radiografía de arriba a la derecha, mal definida, en que vemos los hilios prominentes con falta de vascularización periférica. Observamos la radiografía de abajo a la derecha, en que está dilatado el tronco de la arteria pulmonar y aparece pobre vascularización periférica. Esas son hipertensiones arteriales precapilar. Aquí tenemos abajo a la izquierda, en que prácticamente los hilios aparecen como verdaderos tumores y corresponde a una hipertensión arterial primaria de tipo precapilar, en que gran dilatación de los hilios con ausencia de vascularización en la periferia. Entonces, cuando hay hipertensión arterial precapilar, es fundamentalmente dilatación de ramas primarias y secundarias de la arteria pulmonar con menor vascularización a la periferia. Aquí tenemos una hipertensión arterial pulmonar aguda postcapilar. Y en este caso lo que tenemos es un edema pulmonar. El edema pulmonar característicamente da imágenes en mariposa, opacidades simétricas en ambos campos pulmonares por relleno alveolar. El edema pulmonar tiene dos fases: una fase primaria que es intersticial y una segunda es el paso de líquido hacia el alvéolo. Cuando hay edema intersticial lo vemos como abajo a la izquierda en esa radiografía de tórax, en que se aprecia un aumento de la circulación pulmonar con pérdida de definición de los contornos vasculares, pero sin relleno alveolar aún. En cambio, en las radiografías de la derecha ya hay un compromiso alveolar. El edema pulmonar agudo puede ser unilateral y puede haber derrame pleural y a veces derrame enquistado.
Aquí tenemos un edema pulmonar agudo bilateral con la imagen en mariposa. Aquí tenemos ejemplos de hipertensión arterial postcapilar. En la hipertensión arterial postcapilar, lo que tenemos fundamentalmente es redistribución vascular. La vascularización se redirige hacia los vértices pulmonares. Aparecen además presencia de líneas B de Kerley, como ustedes pueden ver en la radiografía de arriba a la derecha. Hay finas imágenes lineales que dan el aspecto de una pequeña peineta a nivel de la periferia del pulmón. Esas bandas transversales lineales corresponden a líneas B de Kerley, que corresponden a presencia de líquido en los tabiques interlobulares. Entonces, redistribución vascular hacia los vértices con presencia de líneas B de Kerley, característico de hipertensión arterial postcapilar. Otra imagen vascular que es importante a nivel de los pulmones es el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, cuando se sospecha, lo que hay que pedir es un angio-TAC de tórax. Sin embargo, hay que conocer algunos signos que pueden aparecer en la radiografía de tórax. Ocasionalmente no sospechamos un tromboembolismo pulmonar y pedimos una radiografía de tórax, entonces tenemos que estar atentos a algunos signos. El TEP tiene algunos signos importantes que son la dilatación de la arteria pulmonar en dedo de guante, que es lo que se conoce como el signo del nudillo, signo de Knuckle. Distal a la embolía aparece oligoemia local, es decir, se encuentra radiolúcido y eso se llama el signo de Westermarck. En ocasiones, el tromboembolismo pulmonar se acompaña de atelectasias planas o atelectasias de Fleischner. Puede haber derrame pleural. Si el tromboembolismo pulmonar se acompaña de infartos, se aprecian zonas de consolidación en la periferia de los pulmones con aspecto de una cuña y que corresponde a lo que se llama la joroba de Hampton y que en su evolución en la radiografía de tórax sucesiva decrece desde fuera hacia adentro y es lo que se conoce como el signo del cubo de hielo. Entonces, en radiografía simple, uno va a buscar la presencia del signo de Knuckle, el signo de Westermarck, oligoemia local, las atelectasias de Fleischner en un tromboembolismo pulmonar no complicado. Cuando hay infarto pulmonar, además busca joroba de Hampton y el signo del cubo de hielo. Aquí tenemos, fíjense, en la radiografía de arriba a la izquierda, observamos una zona de hipertransparencia pulmonar en el pulmón izquierdo con un hilio izquierdo dilatado y que corresponde entonces a la dilatación de las ramas primarias de la arteria pulmonar con el signo de Westermarck. Y si ustedes se fijan más distal, casi en el seno costofrénico aparece una opacidad con forma de cono, una joroba de Hampton. Eso corresponde entonces a un TEP izquierdo con un infarto pulmonar distal. Lo mismo pueden observar en la radiografía de arriba a la izquierda y en la de abajo a la derecha tenemos el signo de Knuckle con dilatación de la arteria interlobar derecha y un infarto pulmonar distal. En el angio-TAC lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? El angio-TAC es un TAC que se toma con medio de contraste en la arteria pulmonar, o sea, es un TAC muy precoz y lo que uno espera encontrar son defectos de Yene en el interior de la arteria pulmonar. Ahí tenemos imágenes de tromboembolismo pulmonar. Arriba a la izquierda vemos defectos de Yene con forma de cilindros en ambas ramas de la arteria pulmonar como imágenes radiolúcidas. Cuando uno ve un corte de una rama de la arteria pulmonar, uno observa la imagen que está señalada con flecha arriba a la derecha y que aparece como una imagen radiolúcida central en el vaso. Eso corresponde a un trombo endoluminal. Observen la imagen de abajo a la izquierda y observan un gran trombo
a nivel de la rama derecha de la arteria pulmonar con dilatación de la rama correspondiente. Y abajo a la derecha observan una imagen en cono periférica, estas imágenes triangulares periféricas con forma de un cono, son las imágenes de un infarto pulmonar, que es el equivalente a la joroba de Hampton de la radiografía. Cuando el tromboembolismo es agudo, nosotros encontramos los trombos que son cilíndricos o circulares si los vemos en una imagen en corte transversal. En cambio, si los trombos son periféricos, irregulares o presentan membranas, en general son crónicos. Los aneurismas de la aorta se aprecian como dilataciones importantes de la aorta, como podemos ver en estas dos radiografías, en que podemos ver una gran dilatación del callado de la aorta en la imagen de abajo a la izquierda y del callado y la aorta descendente en la imagen de abajo a la derecha. Los aneurismas, cuando son de la aorta ascendente, deben hacer sospechar algunas patologías importantes, entre ellas los aneurismas sifilíticos y también los aneurismas de la aorta ascendente en pacientes con síndrome de Marfan. Pacientes con síndrome de Marfan tienen un defecto a nivel del ánulo de la válvula aórtica, y que producen en general como consecuencia aneurismas de la aorta ascendente, y eso se pueden romper precozmente. Entonces, en todo paciente Marfan habría que estudiar el tórax con un angiotac de tórax a la edad oportuna. Muchas veces los aneurismas de la aorta tienen trombos a nivel de las paredes de la aorta. También como patología aórtica hay que considerar la disección aórtica. La disección de aorta en la radiografía de tórax simple en general solo se expresa por dilatación del mediastino, dilatación de la aorta, se confunde con un aneurisma, pero en ocasiones hay doble contorno aórtico. En general se separan las calcificaciones de la íntima de la aorta de la pared externa de la aorta, lo cual debe ya llamar la atención. Y fundamentalmente lo que debe llamar la atención en cualquier aneurisma en que aparezca derrame pleural, hay que sospechar complicación. Aquí tenemos cómo se ven las disecciones aórticas en resonancia magnética, en donde uno puede reconocer, por ejemplo, abajo a la izquierda, una disección aórtica tipo A de Stanford con un flap intimal en la aorta ascendente, y en la imagen de arriba a la derecha una disección Stanford B con flap intimal en la aorta descendente. Aquí tenemos cómo se puede ver en un TAC. Esto es lo más habitual. Lo más habitual es que se vea la separación de la íntima como una pequeña membrana, que es lo que llamamos el flap intimal. Arriba tenemos una imagen de una disección aórtica de la aorta ascendente, Stanford A. Y abajo tenemos una disección de la aorta descendente, que es una Stanford B. En general, el lumen verdadero es el lumen pequeño, no el lumen mayor. ¿Ya? Recuerden que la sangre abre un espacio entre la íntima y la media y empieza a disecar la aorta, y el lumen aórtico se va reduciendo y aparece de un tamaño menor que el lumen externo.